El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha realizado 2 encuestas para medir la discriminación en nuestro país, una en 2005 y la última en 2010. Los resultados permiten ver que en México las personas muestran rechazo abierto hacia los grupos formados por personas que no profesan la religión católica. Para Rebeca Montemayor, pastora bautista Shalom, integrante del Centro de Estudios Ecuménicos y de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, uno de los factores que contribuye a que el país se vea como practicante de una única religión es el uso y control de los medios de comunicación donde los símbolos religiosos prevalecen o se imponen como factor de unidad nacional. Llama la atención que en 2005, más de la mitad de los mexicanos encuestados afirmó que entre más religiones existieran, mayores conflictos habría entre las sociedades, mientras que solo un 36.6% opinó que era más difícil enseñarle valores a los hijos cuando se permitía la existencia de muchas religiones en el país. En 2010 se identificó que el 14% de los entrevistados considera que las personas católicas deben tener más derechos que las de otras religiones. La idiosincrasia mexicana parece estar todavía determinada por la religión católica, pero la cultura de la no discriminación es una responsabilidad de todos y a través de una adecuada educación podemos fomentarla. Hagamos de México una verdadera república laica. Pues ya estamos de vuelta aquí en el set en República Laica. Como sabe, hoy estamos hablando de culturas y sobre todo de cultura católica y laicidad. Jorge, así para abrir, digamos, la discusión, ¿es posible hablar de cultura católica? Bueno, hay una moral católica, hay una teología católica, que esas sí son únicas y permanentes en toda la Iglesia Universal. Pero las formas que tiene cada pueblo de vivir de acuerdo con esa moral y de acuerdo con esas creencias, pues pueden ser muy variadas. Entonces, desde este punto de vista se puede decir, hay muchas culturas católicas, pero hay una sola ortodoxia católica, por así decirlo. Y esa ortodoxia católica, no sé, te pregunto ahora a ti, Mónica, desde esas distintas culturas, que además me gusta mucho lo que subraya Jorge, de que al final las sociedades, de alguna manera, pues tienen historias distintas, tienen personalidades distintas, y aunque compartan, no todas las personas de una sociedad, pero mayoritariamente un credo, digámoslo así, lo introyectan de manera diferente. Pero nos dice Jorge que la moral y la, digamos, y la teología católica son las mismas. Sí. ¿Y se ven igual desde cualquier cultura católica? Pues bueno, ciertamente la Iglesia Católica, bueno, tiene esta estructura y precisamente lo que le da unidad y coherencia es esta única, o la ortodoxia más bien. Pero desde la forma de vivir de cada pueblo, y el caso de México es muy simbólico, me parece que hay distintas, y bien lo decía Jorge, formas de vivir de acuerdo con la cultura, ¿no? En el caso mexicano es muy interesante ver cómo la expresión de la fe católica, ¿no? La cultura católica está profundamente relacionada con los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, y cómo la forma de entender y de vivir la fe se ha manifestado también con esto, ¿no? La Virgen de Guadalupe, pues es una de las expresiones más interesantes de cómo se vive la cultura católica en México, incluso, y me atrevería yo a decir, alejada de la ortodoxia católica, porque pues hay muchos mexicanos, ¿no? Que se dicen católicos, pero en realidad son guadalupanos, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con lo que, pues, la cultura prehispánica, el culto, los cultos también a la Tonantzin, por ejemplo, y pues me parece que es muy interesante y que en ese sentido pues se adquiere formas específicas en cada sociedad. Ahora, la otra cuestión sería saber hasta dónde llega esa cultura católica. Asumamos que existe, pero una de las preguntas que nos hacemos es qué tan impactante, qué tan importante es, qué tanto moldea al resto de la sociedad. Porque obviamente, además de esa cultura católica, hay una cultura laica. Por lo menos yo lo he sostenido en muchas ocasiones, que tenemos una cultura laica también, que no es excluyente de la cultura católica, porque son muchas veces los propios católicos los que han construido esa laicidad, y esta república laica no se entendería sin la contribución, la aportación de los propios católicos que así lo quisieron. Y por lo tanto, ¿cómo se relaciona esa cultura con otras culturas religiosas que también existen en el país? Porque hay evidentemente una cultura judía mexicana, hay una cultura evangélica mexicana,
¿Cómo se relacionan y qué tan importante es esta cultura, qué tan predominante, digamos, es esta cultura católica en nuestro país? Sería una cuestión que a mí me gustaría profundizar, digamos. Sí, hay que ver. Esto de cultura es una palabra muy amplia, significa muchas cosas. Alguno puede pensar en literatura, en escultura, en pinturas, pero yo me voy a centrar en modos de ser colectivos, en costumbres y en modos de asumir la propia vida. Y efectivamente, hay muchas costumbres católicas en todo el país. Ven simplemente las peregrinaciones, las fiestas patronales, el que en cada familia se celebren los santos de los correspondientes a los nombres de los hijos, etc. Hay muchas costumbres que están informadas de un principio católico. Pero la moral católica no es una moral excluyente, ni es una moral irracional. De modo que muchos principios de moral católica que conforman la vida ordinaria de los ciudadanos, como por ejemplo el principio de no mentir, pues es compatible con cualquier persona sensata, ¿no? Aunque no parece que es muy seguida en nuestro país esa cultura, ¿no? Porque uno diría, híjole, tenemos 80 y tantos por ciento, 82% de católicos y no parece que ha arraigado eso acá, ¿no? Bueno, lo que parece es que está claro que no se debe mentir y eso es cultura. Y el hecho de que una persona mienta o no mienta ya depende de su decisión personal, como también desde el punto de vista de la República. Todos debemos de pagar impuestos, ¿no? Pero ya sabemos que hay muchas personas que no pagan impuestos. Pero lo que digo es, esos principios de moral católica o moral cristiana son compatibles con cualquier moral racional y son compatibles con la moral evangélica, con la moral judía y en el fondo quizá llegamos a los famosos 10 mandamientos. ¿Cuántos niños en México aprenden la moral aprendiendo de memoria los 10 mandamientos? Y esos son compatibles con la tradición judía, con la tradición musulmana y con todas las tradiciones cristianas. De modo que eso está dentro de la sociedad mexicana y hay que valorarlo y hay que conservarlo. Porque no es lo mismo creer que está bien o mal, que está mal mentir y que si miento me pueden castigar, a saber que está mal mentir porque Dios me ha enseñado a ser veraz y porque Dios espera que yo sea veraz. Son diferentes maneras, claro, en el fondo el asunto, la regla es la misma, pero el fundamento, el motivo son diferentes. Y yo aquí quisiera también un poquito respondiendo a la pregunta de Roberto y abundando a lo que decía Jorge. A mí me parece que hay, digamos, en todo contexto, y esto es desde los inicios del cristianismo sucedió, digamos, una interrelación entre la cultura predominante y las religiones que se viven en un contexto determinado. Y me voy a un ejemplo pues, que está en los inicios mismos. El cristianismo mismo fue muy influido estuvo muy influenciado por la cultura griega, por ejemplo. Entonces, actualmente esta idea que se tiene predominante del cristianismo, por ejemplo, de la dicotomía entre alma y cuerpo, que no es evangélica y no es judía, nos viene de los griegos y es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia. Y lo mismo ocurre también actualmente. La cultura laica, la cultura católica, las diferentes expresiones de la fe conviven y se influyen mutuamente. A mí me parece que incluso la expresión misma de la República y la identidad nacional tiene una fuerte influencia, digamos, de las fes religiosas, de las expresiones religiosas, ¿no? Todos estos ritos que tenemos en torno a la República, ¿no? Por ejemplo, el celebrar las fiestas nacionales, ¿no? El tener determinada estructura social, el tener a los héroes nacionales, está influido también por una forma cuasi religiosa que se ha asumido un carácter laico, pero que finalmente las expresiones son las mismas. Y en el caso de México me parece muy interesante porque me parece que México tiene, con motivo pues, de esta separación Iglesia-Estado que tiene sus orígenes pues, en el siglo XIX, mucho por la situación política del país, tenemos una iglesia con unas características, una iglesia católica con unas características muy particulares, ¿no? Hacia allá me gustaría caminar, pero me gustaría, si están de acuerdo, detenerme en una cuestión que me parece interesante, no necesariamente porque haya contrastes, sino porque podría parecer que lo hay en la manera en la que se aproximan al tema.
porque tu aproximación, si no me equivoco, Mónica, es un poco más de reconstrucción sociológica de cómo se construye una cultura. Y en cambio, en tu caso, Jorge, hacías mención a la importancia de tener como punto de referencia un Dios, digamos, como el punto de partida de estos valores culturales. Yo les preguntaría si se puede imaginar la construcción de una cultura similar a la cultura que ustedes describen sin tener un Dios como referencia. Pues mira, hay ese intento, incluso es una frase famosa de Grocio, ¿no? Cuando en su Tratado de Derecho Natural, en que habla de que el derecho natural es por sí mismo válido y que aún valdría en caso de que Dios no existiera, cosa que no puede decirse si no es blasfemia. O sea, teóricamente la moral, no hablo de los dogmas, pero la moral católica, la moral cristiana, se puede entender, sostener perfectamente por una persona, aunque no crea en Dios. Por supuesto, puede haber un hombre honesto sin ser un hombre religioso. El hombre religioso tiene la ventaja de que entiende mejor por qué se ha de comportar honestamente. Por citar una frase de Platón, Platón se pregunta, bueno, ¿cuál es el premio de la honestidad? Y Platón responde, el premio de la honestidad es la amistad de los hombres y de los dioses. Bueno, para el creyente el premio de la honestidad es la amistad de Dios único. Claro, ahora nosotros tenemos una sociedad en la que evidentemente, aquí lo hemos reconocido muchas veces, muchos de los valores, de los principios que nos rigen, tienen un origen religioso. Muchos de los fundamentos, en efecto, se establecieron originalmente por algunas religiones, y sin embargo se ha ido desarrollando y ahora, digamos, los elementos que empujan a los distintos miembros de la sociedad a convivir y a respetarse ya no necesariamente tienen esos orígenes. Un poco lo que dice Jorge, de que no se necesita ser un creyente para saber convivir. Y sin embargo, yo diría que también hay elementos de premio, ¿no? Para las personas que se saben comportar bien, que saben ser tolerantes, que saben ser respetuosos del otro, y que muchas veces eso ya pasa más allá de la religión, ¿no? Y más bien más acá. O más acá, en efecto. Pero digamos que tenemos sociedades como son las sociedades escandinavas, que son probablemente donde hay menos violencia, donde hay menos problemas sociales, y que son las menos creyentes. Entonces, lo cual empuja a la idea de que en algunas de nuestras sociedades la relación entre los creyentes y los no creyentes no necesariamente pasa por una cuestión, digamos, de reconocimiento o no de Dios, sino más bien reconocimiento de una serie de leyes y normas y reglas que nos dicen cómo vivir con personas que creen cosas muy distintas, ¿no? Sí. Efectivamente, puede un pueblo tener un comportamiento honesto simplemente cumpliendo las leyes y cumpliendo la legalidad establecida. De hecho, hay pueblos que lo pueden hacer bien, pero hace falta también tener una motivación superior, porque no basta la imperatividad, no basta el castigo para que una persona se decida a vivir honestamente. Hace falta un motivo superior. Pero por lo visto tampoco es suficiente, ¿no? Porque en México claro, todos son católicos, claro, y por lo visto ese motivo superior no sirve para que se porten bien, digamos, ¿no? Claro, porque no es automático, porque todos tenemos libertad. Y eso es algo muy propio de la cultura católica, ¿no? Y propio del cristianismo, ¿no? Cristo no salva a fuerzas, Cristo invita, Cristo llama, Cristo sugiere. Y a cada persona le toca responder libremente que sí y conformar su vida de acuerdo con eso. Entonces, la libertad explica mucho esto. Y no solamente en México, sino en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué la historia de la humanidad, teniendo tantas éticas más o menos desarrolladas y muy bien fundamentadas, etcétera, ha dado lugar a tales barbaries como lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viendo ahora en muchos países, ¿no? Es el problema de la libertad. Y la cultura tiene que respetar la libertad del ser humano y ha de moverse de modo que
haga que los propios individuos, las propias personas quieran lo mejor. Ese para mí es el éxito de la educación, que las personas quieran lo mejor, no se conformen con lo que hay. Yo aquí un poco siendo también autocrítica, me parece que ha habido también ahí un error en la evangelización, porque precisamente se ha puesto el énfasis en las manifestaciones exteriores de la religiosidad, ¿no? Que son los ritos, ¿no? Que son estas cosas que se han convertido en la identidad católica o en la identidad cristiana, y no realmente en el asumir el modo de vida de Jesucristo como estilo de vida personal, ¿no? Si nosotros, si hubiera habido una evangelización adecuada y los que se dicen católicos realmente fueran seguidores de Jesucristo, no habría pobreza en este país, ni habría la concentración de la riqueza y del poder que tenemos, porque esto es completamente incompatible con el Evangelio y con la moral católica, ¿no? La moral social, que a mí me parece que se ha dejado mucho de lado en la forma de vivir de la Iglesia católica y en sus intereses, que es la comunión de bienes, el destino universal, el compartir, la opción por la austeridad, la opción por la vida por la pobreza, el creer de verdad que la felicidad de este mundo, ¿no? que viene justamente contenida en el Evangelio, que viene a prometer Jesús, está precisamente en el compartir y no en el acumular, ¿no? Sin embargo, hay muchos sacerdotes, muchos obispos dentro de la Iglesia que no necesariamente priorizan o se enfocan sobre estas características, ¿no? Sí. Pero Oye, creo Roberto, que tenemos que hacer un corte. En todos lados encuentras buenos y malos. Claro, claro. Eso. Pero yo creo también que la es muy República interesante Laica, regresar a este punto. Hacemos un corte porque lo que pasa es que, Mónica evoca una visión del Evangelio como ella lo entiende, pero yo lo único que digo es que hay otras personas que lo entienden de otra manera. No todas insisten sobre los mismos aspectos del cristianismo o de cómo es el camino de Jesús, ¿no? Pero bueno, vamos un corte y volvemos a República Laica, que este mismo punto será nuestro punto de partida.